Buenos días, yo soy Elena Izquierdo y, como les decía en un principio Manuel, yo les voy a hablar de nuestro catálogo de fungicidas, ¿vale? De todo el tema de hongos y de las soluciones que tiene Kenogar para todo el tema de enfermedades. En el material que les hemos dejado están las guías del cultivo de patata, nuestro resumen de nuestro catálogo enfocado con registro en patata, y bueno, ahí pues tienen una idea más global, y yo me voy a centrar en lo que es la parte de fungicidas. Por una parte tenemos un catálogo de cobres con una variedad bastante amplia, ¿vale? Tenemos nuestro cuproxat, que es un sulfato tribásico, que ahora les contaré un poco más, un oxicloruro en polvo 50, el Itiver-C, el Imperial, que es un hidróxido también en WG. Luego tenemos el Mancozeb, el Itiver M80, Mancozeb lo conocen para mildew y alternaria, ahora también hablaremos un poco de él. Y una mezcla de oxicloruro y Mancozeb, que es el Cuprevel. Todo esto, como siempre, para control de mildew, alternaria, antracnosis, tema de posibles bacteriosis en el caso de que existan, por el tema de los cobres, etc. En cuanto a productos un poco más específicos, pues tenemos el Cesto 50, un producto a base de clortalonil, que es una materia de amplio espectro que nos puede ayudar a controlar un poco también mildew, alternaria, producto interesante. Cabuto, difenoconazol para problemas de alternaria, aunque en esta zona alternaria pues creo que tienen un poquito menos, más tema de mildew, pero también es importante. El Leimai, que es el producto que principalmente ahora les explicaré, a base de amisulbrón. Luego Mancolaxil, mezcla de metalaxil y Mancozeb en cuanto a productos sistémicos. Mildate, cimoxanilo, Mancozeb. El PAC triple, otro producto que ahora explicaré un poquito más, la mezcla de cimoxanilo, fosfet y fosetil, dentro de nuestros productos también sistémicos. Y el Rizolex, que es el metiltorclofos, que es un producto propio de la casa de Kenogar, que llevamos trabajando muchísimos años, para inicio de cultivo, tratamientos con rizoctonia, contra rizoctonia, y en problemas de suelo. Este es el resumen de lo que tienen en estas guías, como les decía, donde bueno, en la hora de la siembra, si tenemos problemas de enfermedades de suelo, rizoctonia principalmente, tenemos el Rizolex, y luego pues los diferentes fungicidas, dependiendo si vamos a enfocarnos contra mildew o contra alternaria. A inicio de cultivo, los productos sistémicos, Mancolaxil, PAC triple. Hacia final de cultivo, Leimai, bueno, ahora veremos cuál es el posicionamiento más adecuado de este producto. Y cobres, principalmente cuproxat o Mancozeb, a lo largo de todo el ciclo de cultivo, igualmente. En el tema de los cobres, les quería hacer un pequeño resumen, porque bueno, cobres existen muchos en el mercado. Ahora mismo bueno, estamos en un nivel de registros y de cambios en las etiquetas de los cobres, y más que van a venir. Pero bueno, en general el cobre, sea cual sea su etiqueta, siempre funciona igual, ¿no? Tenemos, el cobre lo que hace es que libera partículas de cobre, que lo que hacen es producir una toxicidad al hongo, y este no puede crecer. ¿Y de qué va a depender que un cobre sea mejor o peor? Bueno, pues de cómo se cubre la planta, la hoja o el fruto, lo que sea, cómo lo cubrimos, lo homogéneo que sea, y la persistencia que tenga este cobre en la planta para hacernos esa barrera, ese efecto protector del cultivo. Sales de cobre básicamente tenemos 5, que es el oxicloruro de cobre, el óxido de cobre, el hidróxido, el caldo bordelés y el sulfato tribásico. ¿Qué diferencias hay entre estos productos? Bueno, pues las diferencias dependen del proceso de fabricación, de cómo se formulan. Lo más básico, ¿vale? Tenemos el material, el residuo de cobre, esto que cortaban toda la vida las catenarias de los trenes para robar el cobre. Bueno, pues de aquí sale el cobre metal, ¿vale? El residuo del cobre. Y el proceso más básico de fabricación lo que nos va a dar es óxido de cobre por oxidación, o oxicloruro de cobre si le añadimos un ácido. Tenemos las sales más básicas. Si le añadimos ácido sulfúrico, tenemos la piedra de sulfato de cobre, esta azul tradicional que se ha utilizado toda la vida, y es un proceso ya más elaborado. Entonces, a partir de esta piedra azul podemos tener hidróxido, si le añadimos cal, el caldo bordelés, o si le añadimos amoníaco, el sulfato tribásico de cobre. ¿Vale? Son un proceso un poco más elaborado. Y de aquí las diferencias en su función, en su comportamiento luego en el cultivo. Los más básicos, oxicloruro y óxido,
pues no liberan todo el cobre, o sea, tenemos que muchas veces necesitamos dosis más altas para tener la misma eficacia, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque todo el cobre que tienen en la fórmula no lo sueltan, entonces necesitan más cantidad para poder controlar la plaga. Son más baratos muchas veces, ¿por qué? Pues por esto, porque es el sistema de fabricación más básico, ¿vale? Y bueno, son sales también bastante antiguas. En la fase siguiente, perdón, esto me he ido para atrás. En la fase siguiente, lo que ya hemos elaborado más, caldo bordelés, hidróxido de cobre y sulfato tribásico. Bueno, pues el caldo sí que es capaz, el caldo bordelés libera el 100% de la cantidad de cobre que tiene en su formulación, pero lo hace bastante lentamente y tiene buena persistencia. El hidróxido, pero eso es lento. El hidróxido tiene muy buen efecto de choque, cuando tenemos ya un problema bastante más cercano, libera todo el cobre de golpe, pero a lo largo del tiempo, digamos que ha liberado toda la batería que tenía de inicio y al final se queda más corto, pero también tiene muy buena resistencia al lavado y en algunos casos puede producir algún tema de fitotoxicidad por esta agresividad inicial que tiene, ¿vale? Y luego estaría el sulfato tribásico de cobre, que es, en nuestro caso, bueno, como les decía, tenemos todas las sales, pero nuestro niño mimado es el sulfato tribásico de cobre, que es el cuproxat, que tiene una doble barrera. Por una parte tiene bastante buen efecto de choque, porque libera una cantidad importante de cobre de forma inicial, pero se guarda un 25% para ir liberándolo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene una buena persistencia, la planta sigue estando protegida a lo largo del tiempo, pero de inicio también te va a controlar la plaga de forma, o sea, la enfermedad de forma inicial, ¿vale? En este caso, buenas características. Como les decía, nuestro cobre mimado es el cuproxat, que es un formulado a base de sulfato tribásico de cobre al 19% y es un líquido, es un SC, ¿vale? Tiene la ventaja de, por una parte, libera bastante cobre inicial, pero luego se va guardando el producto a lo largo del tiempo, y además está fabricado de una forma bastante especializada, que lo que le proporciona es una buena resistencia al lavado y una buena homogeneidad de planta, porque lo que tiene es unas partículas de cobre muy finas, muy pequeñas, y como decíamos, lo importante en un cobre es que la hoja esté cubierta lo más uniformemente posible para que no queden huecos donde llegue el hongo y empiece a atacar. En este caso, si comparamos, bueno, estos serían las partículas de los diferentes cobres. Esta línea azul sería el cuproxat, la verde sería un oxicloruro 50 en polvo normal, y estos serían otros formulados líquidos de cobres del mercado. Entonces, las partículas de nuestro cuproxat serían las del tamaño más pequeño. Cuanto más pequeño es la partícula de cobre, más uniforme va a ser la aplicación, menos huecos libres va a quedar y además se van a pegar mejor a la hoja. Por tanto, va a costar más que el viento, la lluvia y demás lo acaben eliminando. A pesar de que es un cobre y el cobre con el agua al final se lava, pero va a presentar un poco más de resistencia que otros productos. Es por esto, bueno, pues que es el cobre que nosotros en Hogar trabaja de forma más importante, porque le otorgamos una calidad superior. Además, bueno, pues tiene bastante buena solubilidad, es un líquido que no va a presentar nunca pozos, porque la concentración de cobre es baja, es un 19%. Tiene muy buena adherencia, muy buena suspensión, no produce manchados en el cultivo y además está certificado en agricultura ecológica, que bueno, pues si alguien plantea el cultivo en la zona, pues es un plus añadido. Simplemente recordar para que lo conocieran, si no lo conocían. Otro fungicida también interesante es el PARC triple, que es un fungicida a base de cimoxanilo, folpet y fosetil, con la particularidad de que ha cambiado la formulación. Hasta ahora se trabajaba en polvo mojable y desde esta próxima campaña va a ser un VG, es un microgranulo. Por tanto, va a ser mucho más fácil de manejar, de manipular, dosificar, no producirá polvos a la hora de que tengamos que hacer pesadas. El número de registro no ha cambiado y tenemos los envases en 3 kilos, 1 kilo y luego en envase pequeño para paquetería y demás. ¿Por qué es interesante este producto? Bueno, pues porque, como les decía, maneja las 3 sustancias, fosetil, cimoxanilo y folpet. El fosetil nos va a cubrir, tiene efecto sistémico,
de forma ascendente y descendente. Es la materia con mayor sistemia que existe en el mercado, el fosetil de aluminio. Tiene efecto tanto preventivo como curativo y tiene la ventaja de que tiene efecto multidiana. ¿Multidiana qué va a hacer? Pues que por mucho que lo utilice es muy difícil que el hongo acabe siendo resistente al fosetil, ¿vale? Porque le va a actuar en diferentes puntos y no esto es como los antibióticos que usamos las personas, que cuando más lo gastamos al final dejan de funcionar. Pues es muy difícil que el mildiu se acabe acostumbrando a fosetil, ¿vale? O sea que es una materia que no tiene problema. El cimoxanilo tiene efecto penetrante, esto ya no se va a mover dentro de la planta, pero sí que se va a cubrir muy bien en la zona que tocamos. Si tenemos esporas en el envés de la hoja también va a llegar bien a controlarlas, o sea que va a hacer un efecto protector bastante local. También tiene efecto preventivo, curativo y erradicante. Erradicante es que si tenemos esporas, estas no van a seguir avanzando y podemos cortar mejor la enfermedad. Y el efecto lo completamos con el Folpet, que es un producto de contacto, que también tiene amplio espectro y multidiana y nos ayuda pues, a controlar el mildius, otros hongos que podamos tener y pues, a complementar el efecto de antirresistencia. O sea que podemos utilizar el PAC triple año tras año y no vamos a tener ningún tipo de problema. La etiqueta que tiene autorizada, pues tenemos registro en patata, tomate en invernadero, que es una novedad de este año, y en uva de vinificación, en patata contra alternaria y contra mildiu, a 300 gramos por hectolitro y un plazo de seguridad de 21 días. Tenemos autorizados 3 tratamientos por campaña, o sea que podemos cubrir las fases iniciales del cultivo sin ningún problema. Y bueno, la dosis por hectolitro sería lo que decía, 300 gramos por hectolitro, a 2 kilos, equivalentes a 2 kilos por hectárea, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues ya paso al email. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, me pueden parar cuando quieran, no hay problema. Si no, yo sigo con el Leimai, que es el último producto que ha sacado Kenogar como propio. Es un producto que manejamos desde hace ya 3-4 campañas y que, bueno, es un producto de origen Nissan. Nissan es una de las empresas que forma parte de Kenogar. Bueno, Kenogar es una empresa de origen japonés. Somos una multinacional japonesa y Kenogar es la filial que trabaja en España. Entonces, el Leimai es un producto propio nuestro. Está formulado de amisulbrón al 20%, es un líquido y tiene efecto preventivo, ¿vale? No es un producto curativo, es un producto preventivo, pero que tiene una particularidad bastante importante que lo diferencia de los demás y es el efecto que tienen las esporas del hongo. Esto lo que va a hacer es una barrera completa para que penetre el mildiu en la patata y además tiene la característica que es de fijación a la cutícula, por tanto no se va a lavar. No es como un cobre o un moncocet que sí que se lavan, en este caso no se va a lavar. Bueno, tiene el número de registro, el 25368, y tenemos el registro, aparte de patata, en berenjena al aire libre, lechuga, tomate y viña, ¿vale? Contra mildiu. ¿Cómo actúa el Leimai, el amisulbrón? Bueno, pues esto lo que hace es que actúa en las mitocondrias del hongo. Lo que hace es que el hongo no puede respirar, ¿vale? La mitocondria es el órgano que hace que el hongo obtenga energía, ¿vale? Y entonces el amisulbrón lo que hace es que este hongo, las esporas del hongo, más que el hongo, las esporas, no pueden respirar y por tanto el hongo no puede seguir creciendo, básicamente. Dentro del grupo de antimildius, que como veíamos al principio, pues hay siempre una batería bastante amplia, están los productos sistémicos, con el fosetil, el PAC triple o el metalaxil, el mancolaxil, productos sistémicos, ¿vale? Que penetran en la planta, son capaces de moverse dentro de la planta, tienen efecto preventivo, curativo, antisporulante y no se lavan con la lluvia porque están dentro de la planta. Están los penetrantes, que se diferencian básicamente en que no se mueven, se distribuyen en la hoja, cimoxanilos y demás. Los de fijación a la cutícula, que se quedan pegados, retenidos en las ceras de la hoja y no se pueden lavar, es la ventaja que tienen. Son productos que, no quiero tapar, penetran en la planta de forma relativa, porque se quedan eso en la cera de la cutícula, no se mueven, tienen efecto preventivo, no son efecto curativo, no van a curar, pero lo que diferencia al amisulbrón dentro de otras materias que están en este grupo es que sí tiene efecto antiesporulante y ahora veremos cómo actúa.
Y luego están los de contacto básicos, pues el cobre, el mancozeb, el folpet, etcétera, que tienen efecto preventivo puro y duro y donde tocan van a proteger antes siempre de que llegue la infección. Bueno, sin entrar en parámetros así muy técnicos, esto sería el ciclo del mildiu en la patata, pero el ciclo de lo que sería la espora, ¿vale? Tenemos una espora inicial que va a liberar diferentes esporangios, o sea, es una zoospora que libera los diferentes zoosporangios que se van a mover cuando hay humedad y son los que van a iniciar el ataque de mildiu, ¿vale? Llegarán a la superficie de la hoja, esta espora germina, penetra dentro de la hoja y ya tenemos el problema del mildiu, que luego es muy complicado de usar. ¿Dónde nos va a actuar Leimai? El amisulbrón, bueno, pues es capaz de actuar a todos los puntos de este ciclo del hongo, ¿vale? Hay muchos productos antimildiu que pueden actuar, pues por ejemplo, aquí tenemos el estándar 2, el fluacinam, actúa en la liberación de las esporas, pero no tiene efecto en la formación de las zoosporas. El cimoxanilo, pues no va en la formación de las zoosporas, no actúa, ni en la germinación de las citosporas, actúan en diferentes niveles. Sin embargo, el amisulbrón tiene actividad en todas las fases de este ciclo de la espora. Por tanto, si actuamos antes de que inicie el ataque de mildiu, el mildiu no va a poder atacarnos a la planta, ¿vale? Este es básicamente el concepto, la barrera que lo diferencia de otros productos antimildiu. Estas características, bueno, las que tiene el producto, básicamente son la resistencia al lavado. Si comparamos Leimai con un mancozeb, en unos ensayos hechos en patata, lo que hemos hecho es hacer un lavado de lluvia, como les contaba antes Juanjo. Si no ponemos agua, si no hacemos lavado de lluvia, la eficacia de los productos está superior al 90% en ambos casos. Leimai y un mancozeb al final van a ser lo mismo, porque son productos preventivos. Pero si ya tenemos una lluvia de 1 hora o una lluvia de 3 horas, la eficacia del mancozeb va bajando. En cambio, la de Leimai sigue estando siempre superior al 90%, porque por mucha agua que le apliquemos, no se va a lavar, se queda retenido. Lo que le va a diferenciar de lo que son, pues, los productos de contacto. ¿Por qué ocurre esto? Pues por lo que les decía. El producto lo que se hace es que se queda retenido en las ceras de la cutícula. Esto es la superficie, esta gráfica lo que representa es la superficie de la hoja. La zona azul es el interior de la hoja, lo que estaría en un corte de la planta, pues la parte interna de la hoja. El verde claro sería lo que queda debajo de la cera de la cutícula y el verde oscuro lo que está sobre la hoja. Entonces, a lo largo del tiempo, el amisulbrón va penetrando de forma lenta, pero bueno, a las 6 horas tenemos más de un 50% de producto que se ha quedado ya en la cera de la hoja, retenido. Hay una pequeña parte que ha pasado dentro, pero la gran mayoría está en la cera de la hoja. Y a lo largo del tiempo va pasando más, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si no hay condiciones de humedad, no hay lluvia, este producto se va quedando ahí. En el momento en que se da una lluvia, que digamos que el hongo se activaría y las esporas querrían atacar a la planta, el producto se va liberando poco a poco. Entonces tenemos al mismo tiempo disponible el Leimai y la espora del hongo y esta infección no se puede producir. Se produce el efecto barrera permanente, ¿vale? Lo que decía también antes, el efecto que tiene en las esporas, en la espora que va a hacernos el inicio del ataque. Si comparamos el amisulbrón a 2 concentraciones diferentes con un producto estándar, que es el mandipropamida, 2 concentraciones diferentes, y un testigo, vemos que a cualquier concentración el amisulbrón no deja que germinen las esporas, tiene una eficacia superior al 80% en la liberación de las zoosporas, y si vemos a microscopía electrónica, esto es lo que está tratado con amisulbrón, las esporas están vacías, han reventado, en cambio en el testigo tenemos tubos que han germinado y que son los que van a iniciar el ataque en la planta, ¿vale? Otros productos de referencia pues ya no actúan a estos niveles y las esporas están móviles, nadando y demás, ¿vale? O sea que el efecto barrera que nos va a hacer Leimai es realmente importante. Otro tema interesante es la persistencia. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo
para que con el producto. Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es comparar Leimai con Mancozeb otra vez, bajándole la concentración, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en el campo? Tú aplicas un producto y a lo largo del tiempo vamos teniendo cada vez menos cantidad de producto en la planta porque se va degradando. En este caso, Leimai a concentraciones muy bajas sigue siendo activo, ¿vale? Tiene una eficacia bastante alta, incluso a concentraciones muy bajas. No para que bajemos la dosificación que nos marca la etiqueta, pero sí que va a tener la persistencia bastante buena si las condiciones no son lluviosas, aunque en Galicia es complicado que no esté lloviendo con frecuencia, pero se da el caso. En cambio, en un Mancozeb, si aplicas a su dosis de registro, la eficacia es buena, pero en cuanto le bajas un poco la dosis, pierde totalmente el control en lo que sería mildiu. Otra diferencia de los tipos de productos más de contacto. Y bueno, ya para un poco de ensayos de eficacia, ensayos de control real de producto en aplicaciones en campo. Esto es un resumen de 4 ensayos hechos en el cultivo de patata, entre 3 y 6 aplicaciones, dependiendo de cómo ha sido el ensayo, con infecciones en el testigo entre un 97 y un 7%, un 51% de media, y con una dosis de Leimai entre 0,4 y 0,5 litros por hectárea, que es su dosis de registro. Sí que observamos que a mayor dosis hay un mayor control de mildiu. De hecho, normalmente recomendamos, aunque el rango es de 0,4 a 0,5, sí que recomendamos el medio litro por hectárea. Y en este caso hemos comparado con un cimoxanilo Mancozeb. Teóricamente el cimoxanilo es más penetrante y el Mancozeb sería un producto de contacto, pero el Leimai sí que tiene una eficacia superior, en torno al 98%, frente a un 91-92% del producto estándar. O sea que sí que estamos dándole una eficacia, un plus al control de mildiu, a pesar de ser un producto no curativo, que es lo que muchas veces se le achaca al producto, que no tiene efecto curativo. Lo mismo en ensayos de tomate. En este caso lo que hemos hecho es comparar con un producto a base de cimoxanilo Mancozeb y con un metalaxil Mancozeb. Metalaxil Mancozeb, producto sistémico. Y comparando la eficacia, en rojo sería la barra del fruto y en verde la barra de la eficacia en hoja. Y bueno, pues vemos que la eficacia a las 2 dosis es bastante buena, superior incluso a la eficacia del producto penetrante, del cimoxanilo, y en este caso pues sí que la eficacia del producto sistémico en fruto sería similar, en hoja es un poco superior, pero es normal pensando que el sistémico siempre está protegiendo la planta en crecimiento y el Leimai no se mueve, se queda fijado donde lo hemos aplicado. Otro ejemplo de ensayos en lechuga, también es un promedio de 4 ensayos, donde se observa claramente un aumento de eficacia al aumentar la dosis, en este caso es bastante marcado, a 0,6 litros la eficacia es superior a la eficacia que tenemos con un producto a base de Dimetomorf Mancozeb. Dimetomorf ya es un producto con una eficacia bastante buena, bastante reconocida, y en este caso nuestra eficacia es bastante más importante a los 10 días de la tercera aplicación, o sea que estamos hablando de controles bastante buenos y una lechuga que está constantemente sacando nuevas hojas. Y ya para terminar, pues el resumen de los ensayos hechos en viña, que además se hicieron aquí en Galicia, con una presión de mildiu, pues como Galicia, en viña, bastante alta igualmente, y lo que se hizo fue una tesis solo con Leimai, a la dosis que tiene de registro en viña, otra donde se mezclaba Leimai con un fosetil y se comparaba con un producto de referencia que era el fosetil Mancozeb, ¿vale? Y en este caso, bueno, en las hojas, haciendo aplicaciones desde el inicio del cultivo, o sea, en las primeras fases de la brotación de la viña, vemos como la eficacia de Leimai solo o Leimai con fosetil aumenta, siempre al aplicar en mezcla con el sistémico, pero la línea morada, ¿vale?, que sería la de fosetil con Mancozeb, pues la eficacia es inferior, realmente inferior a la que tenemos mezclando fosetil con Leimai. Incluso Leimai solo, siendo viña, siendo Galicia a inicio de cultivo, eficacias del 80 o 90% al principio en hoja, son eficacias bastante altas.
teniendo en cuenta que el testigo tenía un 98% de ataque de mildiu en hoja, ¿vale? O sea, son eficacias bastante altas. Evaluando esto mismo en racimo, tenemos unos datos muy similares. En las primeras aplicaciones, o sea, después de la segunda y la tercera aplicación, todos tienen un 100% de eficacia, las infecciones en racimo eran más pequeñas, pero después de la cuarta aplicación, con un racimo de promedio atacado al 100%, Leimai o Leimai con fosetil tienen eficacias muy superiores a lo que sería un fosetil mancozeb. ¿Por qué? Pues por este refuerzo que nos hace el Leimai de que no deja que inicie el mildiu. Entonces, si tú haces la barrera de que siempre estás aplicando el amisulbrón, el Leimai, desde el inicio de cultivo, va a ser muy difícil que inicie la infección, ¿vale? Entonces, ya simplemente como resumen, bueno, pues remarcar que el producto lo que tiene es una muy fuerte acción antiesporulante, ¿vale? Es un producto preventivo, pero que actúa a todos los niveles de las esporas. Entonces, hemos visto que la eficacia es comparable o superior a la de productos penetrantes o incluso comparable a productos sistémicos, y que siempre que lo podemos aplicar, ya sea solo, en momentos donde ya el cultivo no esté en crecimiento, o incluso mezclado con un producto sistémico para reforzar este efecto barrera desde las primeras fases de cultivo, cuando la planta está en un crecimiento más activo. Y la eficacia que vamos a obtener va a ser muy alta, porque todos sabemos que si nos entra el mildiu, eso ya luego no hay quien lo saque de ahí. Es muy difícil, y más en las condiciones que tenemos aquí en Galicia. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de la etiqueta que tenemos. Patata, tomate, berenjena al aire libre, lechuga al aire libre y la viña de vinificación. A las dosis que les decía, entre 0,4 y 0,5 litros por hectárea. En el caso de la viña, dosis un poco más bajas, a 375 litros por hectárea. Tenemos en todos los casos 3 aplicaciones autorizadas, y en el caso de la patata, plazo de seguridad de 7 días, que es bastante corto. En el caso de los cobres, por ejemplo, son 15 días, o sea que en este caso tendríamos una mayor facilidad de manejo. Además, bueno, el producto se recomienda, bueno, lo que les acabo de decir, 3 tratamientos por campaña, el intervalo entre 7 y 10 días, porque depende de cómo nos vengan las condiciones, pues bueno, cada semana hay que hacer tratamientos para mildiu prácticamente, desde el inicio del cultivo hasta que las hojas comienzan a amarillar, o sea que no tenemos restricción, se puede aplicar en todas las fases de cultivo. Además, el producto tiene una selectividad total sobre cualquier cultivo propio colindante, incluso luego, pues si es patata procesada y demás, tampoco va a tener ningún tipo de problema. Y pues el posicionamiento, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Pues yo lo que insisto y remarco sería a inicio de cultivo, mezclado en nuestro caso con un pH triple, porque la eficacia puede ser espectacular, mezclado con un sistémico, por aquello que no vamos a dejar que inicie la infección. El pH triple es un producto completo que tiene ya parte de contacto preventiva, pero el Leimai es otra cosa, ¿sabes? Entonces, si no empieza la infección desde el principio, es muy difícil que luego continúe. Tenemos 3 pases autorizados con pH triple y otros 3 con Leimai, entonces se pueden hacer en combinación o a continuación, para lo que sería acabar el ciclo de cultivo antes de la recolección, y que no empiece el mildiu cuando ya nos vayamos a llevar la patata al almacén. Pero siempre si tenemos ya una mancha de mildiu, el Leimai no la va a controlar, porque no tiene efecto secante. Pero si no ha empezado esa mancha, va a ser muy difícil que nos entre teniendo el ciclo cubierto con Leimai, ¿vale? Y nada, pues ya a modo de resumen, remarcar que es un producto de fijación a la cutícula, que no se va a lavar en condiciones de lluvia, no vamos a tener el cultivo desprotegido, aunque habría que volver a aplicar después a los 7-10 días, dependiendo de cómo vengan las condiciones climáticas. Es muy específico para los mildius, no nos va a hacer otra cosa, solo hace mildiu, pero lo hace muy bien, porque lo que tiene es eso, el efecto sobre las esporas, a cualquier nivel de la espora. Por tanto, es muy difícil que el mildiu pueda iniciar e infectar la planta. Por tanto, el efecto es un efecto barrera, de ahí es nuestro escudo protector, nuestro símbolo es el efecto barrera que tiene el Leimai, con una buena eficacia y una buena persistencia en la planta. Es resistente al lavado por lluvia por ser penetración a la cutícula, se activa en condiciones de lluvia-humedad y tiene una buena selectividad y una buena compatibilidad en mezclas. Y nada, pues eso, las condiciones entre 0,4 y 0,5 litros por hectárea.
El envase es de litro, vendría a ser un envase para 2 hectáreas. Si hay que hacer varios pases, pues con un envase la verdad es que no es mucho. 3 aplicaciones por campaña y un plazo de seguridad de 7 días. Y nada más, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta...